Hola, bienvenidos a Amanecer Libertario. El tema que nos toca tratar el día de hoy es sobre las multitudinarias marchas en Argentina que se han dado en contra del gobierno, en contra de la reforma judicial, que ya hablaremos de ello, y en contra de la cuarentena que ha hecho quebrar a muchas, pero que muchísimas pymes, más de 40.000, si no me equivoco, lo vamos a ver en las noticias, y que Argentina está en decadencia. ¿Y está en decadencia desde ahora? No, desde hace 4 años no. Yo creo que esto viene incluso desde la Segunda Guerra Mundial, cuando Argentina era un país rico y poco a poco fue cayendo hasta convertirse en un país pobre, como lo es ahora, como nuestros países. Y lamentablemente no cambian el curso, siguen apostando por la izquierda, por el socialismo, por la justicia social, por un Estado presente, un Estado grande, y lo cual los ha llevado a ser pobres. Y vamos a ver las razones de las protestas, qué implicaciones van a tener, y vamos a hacer un análisis político de todo lo que está pasando en Argentina. Y antes de empezar, quiero hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios, para que así tú me puedas hacer una donación de manera voluntaria y yo pueda seguir profesionalizando más este canal. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar de Argentina, que es un país hermano, yo lo considero así, que siempre, pero siempre estoy pendiente de lo que pasa en Argentina, ya que, como digo, es un país que fue rico, fue muy rico, y creo que es un ejemplo perfecto, lamentablemente, de las cosas que no se deberían hacer, pero también creo que ahora es un ejemplo de esperanza y de rebeldía contra la tiranía de los políticos, porque vamos a ver la siguiente noticia. A solo 8 meses de asumir, multitudinaria protesta contra el gobierno. Los manifestantes se movilizaron con banderas argentinas y con carteles contra la reforma judicial que impulsa la Casa Rosada, que es la casa donde habita el presidente en Argentina, y contra la extensión de la cuarentena. Como vemos aquí hay bastantes imágenes, se los voy a dejar abajo, etcétera. ¿Por qué se dio esta protesta? Básicamente la consigna principal de esta protesta, como digo, tuvo ejes contra el gobierno, contra la cuarentena y contra la reforma judicial. ¿Por qué contra el gobierno? Para empezar, la gestión de Alberto Fernández, en mi opinión, y también para la mayoría de liberales y libertarios de Perú y Argentina, está siendo nefasta. ¿Y por qué? Porque ha decidido implementar una cuarentena, una de las más largas del mundo, si no que la más larga, que está destruyendo al país económicamente. En Argentina han hecho exactamente lo que hizo Perú, pero todavía lo han llevado más allá, porque por lo menos nosotros ya no estamos en cuarentena total, pero la quieren volver a implementar, esperemos que no pase. Pero en Argentina han seguido de largo en cuarentena, y si no me equivoco tienen cuarentena hasta el 30 de agosto y con peligro de extenderse hasta todo septiembre. O sea, la Argentina es un polvorín que tarde o temprano iba a explotar. Luego está la reforma judicial, que lo vamos a ver acá. ¿Qué significa la reforma judicial? Básicamente esta reforma está siendo criticada. ¿Por qué? Porque a la vicepresidenta y expresidenta también, Cristina Fernández de Kirchner, ha impulsado junto con Alberto Fernández esta reforma, y muchas personas vinculadas al mundo del derecho en Argentina están diciendo que esta reforma puede darle impunidad para que ella sea mejor dicho, para que ella deje de ser imputable por todos los delitos que supuestamente ha cometido en Argentina. Hay causas como la causa de los cuadernos, donde había empresas que mediante la obra pública que se robaban inmensas cantidades de dinero de Argentina, ya que estando en el gobierno, Cristina Fernández de Kirchner tenía una especie de mafia, y esta mafia repartía dinero a las empresas amigas del gobierno y dilataban la obra. Una empresa, por ejemplo, decía, vamos a hacer una carretera en 2 años, y esa carretera se hacía en 10 años, y esos 8 años se les iba a pagar primero a los políticos y después a la empresa. Toda una corrupción fatal. Ese tipo de causas, que se llama la causa de los cuernos, la causa de los maletines, etcétera, tienen miedo la gente que esta causa quede impune con la reforma judicial y que esto se vaya a extender a otros sectores del gobierno, y que esto quede, como digo, impune y sin castigar. Por eso fue la multitudinaria marcha. Yo desde acá, desde Perú, quiero mandar un saludo muy fuerte a todos los argentinos que miran este canal, que sé que son varios porque en el último directo hubo varias donaciones de argentinos, lo cual estoy muy agradecido. Y que yo siempre admiro su país, creo que su país tiene un potencial enorme. A pesar de haberse empobrecido, tiene grandes infraestructuras, y a pesar de, como digo, haber caído en su nivel de vida, creo que todavía es un país que se puede salvar y que tiene una gran cantidad de gente bastante trabajadora. Pero como digo,
Todo este tipo de cosas lo hemos visto explotar en esta marcha multitudinaria que ha agrupado varias zonas de Buenos Aires y otros tipos de ciudades en Argentina. ¿Y qué es lo bueno de esta consigna? Que es la tercera vez que ocurre este tipo de manifestaciones, como lo vemos acá. Fue la tercera vez que los sectores opositores se manifestaron durante la vigencia de la cuarentena. Ya habían organizado marchas el 20 de junio y el 9 de junio. En la ciudad de Buenos Aires, el epicentro de la protesta fue el Obelisco, donde los manifestantes con banderas argentinas comenzaron a concentrarse minutos antes de las 16 horas, que serían las 4 de la tarde, aquí en Perú. También se juntaron cientos de manifestantes frente a la Quinta de Olivos, donde vive el presidente Alberto Fernández, y un grupo más pequeño en la esquina de Juncal y Uruguay, donde está ubicado el departamento de Cristina Fernández de Kirchner. Y me parece bastante bien estas protestas que fueron pacíficas, salvo algunos hechos muy aislados que, como digo, siempre hay ese tipo de personas, pero la marcha fue un éxito. ¿Y por qué digo que fue un éxito? ¿Por qué? Porque estas marchas, estas últimas tres, tenían una consigna clara. Estaba, por ejemplo, el Partido Libertario Argentina, el Partido Liberal de otro tipo, Unidos, youtubers liberales, etcétera. Todo este tipo de gente que son buenas para los países porque son liberales y creen en la libertad individual, en el individualismo metodológico, en la libertad de comercio, en la libertad económica, en la libertad política, en la libertad civil. Creo que todo este tipo de gente lo único que hace es ayudar a su país a superar esta crisis, ya que una cuarentena como la que estamos viendo en Argentina es totalmente destructiva para todo lo que es el país. Las pymes se están quebrando, la gente se está quedando sin trabajar, se está quedando sin comer, no pueden pagar las deudas, están vendiendo sus casas, las están hipotecando, están vendiendo los autos. Es como dicen en Argentina, un despelote total, un quilombo total, y creo que esto deberíamos sacar ejemplo de Argentina, que no se deja pisotear a pesar de que sigan en cuarentena, están protestando y cada vez esas protestas tienen más tintes libertarios. Y como libertario que soy, apoyo firmemente estas marchas para que el gobierno deje de asfixiar y deje de matar a su pueblo mediante esta cuarentena estúpida. Luego seguimos en esto, indicadores económicos en torno a esta pandemia que estamos viviendo para saber cómo está pasando el pueblo argentino esto. Si bien la economía al inicio del año había comenzado a activarse merced a medidas que estimularon la demanda, sobre todo alentando el consumo, que ya vamos a hablar de esto, la llegada de la pandemia tornó todo en un barajar y dar de nuevo en contexto de emergencia económica mundial y que afecta severamente a la economía doméstica. Recubriendo algunos indicadores, la CEPAL prevé una caída del PIB argentina que se manejaría entre un 9 y el 10%. El ASPO provocó una inactividad del sector de más del 40% de las pymes vinculadas a la construcción y de un 30% en el sector industrial. Lo vamos a ver todo, lo voy a dejar abajo en la descripción de este artículo, pero básicamente la economía argentina se está destruyendo. Y en Argentina hay otro problema, que es la caída de la demanda de la propia moneda. Una moneda vale tanto o vale menos, ¿por qué? Por la oferta y la demanda. Al igual que hay bienes que tienen precios en oferta y demanda, las monedas funcionan igual. Si hay mucha gente que quiere esa moneda, su precio se aumenta. Si hay mucha gente que no quiere esa moneda, el precio baja. En Argentina hay caída de la demanda de la moneda. Y los keynesianos, los economistas keynesianos, burros, que están en el gobierno de Argentina, están estimulando el consumo. O sea, ¿qué significa estimular el consumo? Básicamente bajas las tasas de interés, activas la obra pública, imprimes dinerito para que la gente vaya a consumir. Todo esto lo único que hace es crear inflación en la Argentina. Y es algo bastante tonto, la verdad, porque tú ponte a pensar, si la gente no quiere el dinero y tú le estás dando más dinero que no vale nada porque ese dinero se derrite en inflación, pues la gente lo único que hace es cambiar ese dinero por dólares, lo cual te crea más inflación. Es algo lógico, pero cuando hay sesgos ideológicos como el keynesianismo, como el socialismo, siempre pasan este tipo de cosas. Luego vamos a ver esto. Caída sin freno. Hace 100 años el PBI por habitante de Argentina estaba entre los 10 más altos del mundo. Hoy se ubica en el puesto 70 y sigue cayendo. Esta noticia es de este año, por supuesto. Y vamos a ver este gráfico que me parece increíble de ver. Esto es desde el año 2017. Vemos que sigue avanzando en el 59, 60 y Argentina sigue cayendo. Era un país que se codeaba con Estados Unidos, con Holanda, con Alemania, con Dinamarca, con Suecia. Se codeaba codo a codo. Y miren hasta dónde ha caído. Incluso países como Chile o México lo llegaron a superar. ¿Y por qué?
porque Argentina ha apostado por el socialismo, ha apostado por el Estado grande, por el Estado presente, por la justicia social, y lo único que ha provocado esto es más pobres, más planes sociales y más gente en la calle, más indigentes y gente que no puede comer. Es lamentable, pero nos sirve como ejemplo de lo malo que ha hecho este país, que es un país hermano y es un país hermoso. Pero como digo, este tipo de cosas son malas, y esperemos en el año que viene, en las próximas elecciones, o en el 2023, los partidos liberales, los partidos libertarios se unan a la derecha, una derecha sólida, sin importar tendencias ideológicas opuestas como conservadores, nacionalistas, liberales, todos en un mismo grupo llamado derecha, y que por lo menos en el campo económico tengan claras las cosas. Tendencia libertaria en lo económico, y en lo social pueden hacer concesiones, pero creo que un liberal no puede dar su camino económico, por lo menos en la situación como en Argentina, me estoy refiriendo, no puede darlo a torcer. Luego seguimos. 3 herramientas para planificar en el campo ante la mayor presión impositiva. Y esta noticia va con esta. Presión impositiva. Una pyme argentina que paga todos sus impuestos en tiempo y forma deja de ser rentable. Esto es algo peligrosísimo, lo cual nos invita a ver que en Argentina los impuestos son tan altos que si tú pagas todos tus impuestos de manera religiosa y no evades impuestos, simplemente tu negocio deja de ser rentable, dejas de ganar dinero si pagas todos tus impuestos. Es algo de locos. Esto podemos ver en este gráfico. En Argentina, esta es la presión que paga una pyme. Paga el 106% de todas sus ganancias netas. ¿Qué significa esto? Que las empresas argentinas se ven obligadas a evadir impuestos para sobrevivir. Ya no significa que pagas más o menos de tu dinero. Si tú pagas todos los impuestos, te quedas sin dinero e incluso le debes al Estado con ese 6%. Una cosa de locos, lo cual nos debe enseñar que los impuestos son un robo totalmente, y que el ejemplo de Argentina nos dice qué no hacer para sacar un país de la pobreza. Y hay muchas personas que me dicen, no, Argentina está mal por el populismo, pero el populismo es socialismo, es keynesianismo, lo cual se hizo siempre y nunca funcionó. Luego otros datos. Argentina, en el índice de libertad económica de la Fundación Heritage, que siempre lo saco, que es anual, vemos que Argentina está en el puesto 149 del índice de libertad económica. Por ejemplo, Perú se encuentra en el puesto 51 y cayendo, pero Argentina está muchísimo peor. Pero entendamos que Argentina empezó en uno de los países más libres del mundo y de ahí cayó. Y por eso es que Argentina está tan mal, porque sigue cayendo en libertad económica. Sigamos. Este índice es el índice de respeto a la propiedad privada. Vemos que Perú se encuentra en el triste puesto 78, pero Argentina se encuentra en el 82. Es preocupante que Perú se haya acercado tanto a Argentina, o que Argentina esté tan cerca de Perú, como quiera decirlo, pero ya vemos por qué el país está bastante mal, porque no se respeta la propiedad privada. Luego tenemos el índice de libertad humana, y vemos a Argentina en el puesto 107. Nuestro país está entre los 50 primeros puestos, si no me equivoco, pero Argentina está en el 107. Bastante, pero bastante malo en el índice de libertad humana, que mide economía, salud, educación, libertades políticas. Vemos que está bastante mal, incluso a niveles de países africanos como Liberia, Senegal. Así que les doy mucha fuerza a los hermanos argentinos, y que sigan apostando por el camino de la libertad, que desde aquí los voy a apoyar siempre, y cualquier noticia que sea relevante de su país la voy a comentar en este canal. Y por supuesto les voy a dejar este último video de Manuel Danan, que es un youtuber bastante conocido, en la cual explica que estuvo en la manifestación y les va a contar su experiencia junto a su novia Lili Lemon. Así que nada, muchísimas gracias por haber visto este video, dale like, suscríbete para que sigas atento a todas las noticias que voy a subir, y nada, muchas gracias por haber visto este video y un saludo y hasta pronto.